Ahora discutiremos sobre los otros hallmarks o sellos distintivos del cáncer. Estos son los sellos distintivos 6 a 8 que permiten que una célula cancerosa sea más apta para competir, para sobrevivir y para reproducirse dentro de nuestro cuerpo más que las células normales. Los primeros 5 sellos distintivos que revisamos son la inmortalidad replicativa, la inestabilidad genómica, la capacidad de las células neoplásicas para evadir las señales supresoras de crecimiento, la proliferación sostenida y resistencia a la muerte celular programada. Ahora veremos el metabolismo alterado. Y esta es una de las principales diferencias entre la célula cancerosa y una célula normal, su metabolismo. Como vamos a ver cómo esta alteración en el metabolismo del cáncer permite a las células neoplásicas obtener energía de fuentes alternativas que una célula normal generalmente no utiliza. Las células normales por lo general descomponen glucosa en un proceso llamado glucólisis y la convierten en piruvato, que proporciona el trifosfato de adenosina o ATP para la célula. Esto se hace en gran parte en las mitocondrias. Sin embargo, las células cancerosas son muy diferentes. Pueden convertir la glucosa a lactato independientemente del oxígeno. La investigación molecular del cáncer también revela un número de activación de mutaciones y enzimas que ayudan a agravar este proceso. Esto permite que las células cancerosas desvíen metabolitos para procesos anabólicos útiles como la mitosis. Aquí daremos un vistazo al metabolismo de una célula cancerosa al lado de un metabolismo celular normal. Uno de los primeros científicos en hacer esta observación fue Otto Warburg, y a esto se le conoce como efecto Warburg. Considerando que una célula normal toma la glucosa, la degrada por glucólisis a piruvato en la mitocondria, donde se efectúa el ciclo de Krebs que produce 36 moléculas de ATP y CO2, mientras que una célula cancerosa se somete a glucólisis aeróbica, produce poco ATP y lactato, que es importante para la proliferación celular y la incorporación de biomasa. Los médicos durante mucho tiempo hemos aprovechado este hecho sobre el cáncer. Lo hemos usado para visualizar tumores en el cuerpo humano mediante el uso de la fluorodexoglucosa o FDG para la tomografía de emisión de positrones o PET. En el lado izquierdo de tu pantalla puedes ver los tumores cancerígenos del colon de un paciente que absorben silosa o glucosa como radiofármaco, y podemos visualizar esto por proyección de imágenes en el PET. Y a la derecha de tu pantalla puedes ver las moléculas de FDG y su química. La proyección de imágenes se discutirá con mayor detalle en una clase posterior. Y esto nos lleva a nuestro siguiente sello distintivo, que es evitar la destrucción por el sistema inmune, la evasión del sistema inmune. Y ese es otro sello definitivo emergente que permite a las células neoplásicas ser más aptas para sobrevivir en el huésped. Pero para entender mejor este sello distintivo, vamos a repasar brevemente el sistema inmune en el cuerpo humano. El sistema inmune es un sistema de muchas estructuras biológicas y procesos dentro del ser humano que nos protege contra enfermedades. Para funcionar correctamente, el sistema inmune debe detectar una amplia variedad de agentes, desde virus, bacterias y parásitos. Lo que hace realmente maravilloso, fantástico del sistema inmune es su capacidad de distinguir el tejido sano del tejido extraño. Aquí en esta imagen podemos ver los órganos del sistema inmune como el timo, los ganglios linfáticos, el vaso, el apéndice, la médula ósea y los ganglios. Varias células se producen por cada uno de los órganos mostrados aquí.
Así los ganglios linfáticos pueden producir las células T, que reciben su nombre porque maduran en el timo. Las células mieloides llegan a ser macrófagos y se producen en gran parte en todos los órganos del cuerpo. Las células B, así como las células dendríticas, que presentan anticuerpos y secretan citocinas, todas son células de vital importancia para proteger al huésped de invasores extraños. Lo normal es que siempre el sistema inmune esté alerta para destruir virus y otro tipo de células extrañas en nuestro cuerpo. Las células del sistema inmune que fagocitan y destruyen partículas extrañas son las células B, linfocitos T o células T, macrófagos y células asesinas o natural killer. Sin embargo, las células cancerosas o neoplásicas son capaces de protegerse de los ataques de las células T y otros tipos de células al aumentar la regulación de una proteína que se ha estudiado bien en biología tumoral, la famosa proteína de muerte celular programada o PDL1. El ligando de muerte celular programada aparece aquí en la célula en azul. Hay dos tipos, el 1 y el 2, o PDL1 y PDL2 respectivamente. Estas proteínas son transmembranales, lo que significa que son extra e intracelulares y juegan un papel importante en suprimir el sistema inmunológico durante eventos particulares como embarazo, aloinjerto de tejido, enfermedades autoinmunes y otras enfermedades como hepatitis. Normalmente el sistema inmune reacciona a los antígenos extraños y células extrañas para desencadenar la proliferación de células T, CD8 antígeno específicas, mostradas en la célula color durazno. Las células T expresan PD1 y cuando entran en contacto con PDL1 sirven como un sitio de control para advertir a las células T que detengan su proliferación para prevenir la autoinmunidad. Las células cancerosas son muy astutas y aumentan la regulación positiva de PDL1, interactuando con PD1 y entonces las células T no pueden atacarlas. Esta es una forma fundamental en cómo las células tumorales son capaces de evadir el sistema inmune. Hay estudios en cursos y fármacos aprobados por la FDA que antagonizan con PD1, así las células T ahora pueden atacar a las células tumorales y esto se denomina inmunoterapia. El siguiente sello distintivo también implica el sistema inmune y a esto se le conoce como inflamación promovida por el tumor. Vamos a discutir cómo la inflamación puede ayudar al crecimiento tumoral y conducir al movimiento subsecuente del tumor y la metástasis. El microambiente del tumor está a menudo infiltrado con células inmunes adaptativas que permiten a los tumores imitar condiciones inflamatorias que se observan en los tejidos normales. La reciente adquisición y comprensión sobre el cáncer indica que esta inflamación asociada al tumor puede ayudar a su crecimiento. Además, la inflamación se observa en etapas tempranas de varios tipos de enfermedades neoplásicas. La inflamación temprana puede liberar sustancias químicas en el microambiente tumoral que pueden conducir a mutaciones y habilitar células para acelerar la formación de tumores y otros procesos que se conocen como transición epitelio a mesénquima o EMT por sus siglas en inglés. Como se muestra en esta imagen donde las células inmunes que se muestran a la izquierda secretan citoquinas y luego esas citoquinas regulan la proliferación y acumulación de células inmunes, estas células también segregan proteasas, que son enzimas degradantes que rompen proteínas, particularmente aquellas encontradas en la matriz extracelular. Las células cancerosas o tumorales también pueden secretar factores como quimiosinas a las células inmunes y las células inmunes pueden secretar estos factores de regreso a las células tumorales, lo que conduce al aumento de la motilidad celular, movimiento celular, supervivencia celular
y un proceso llamado angiogénesis, que vamos a hablar más adelante. Todo esto permite a las células tumorales crecer, sobrevivir. En esta última sección de esta lección trataremos las marcas distintivas celulares del cáncer, números 9 y 10. Estas marcas distintivas preparan a la célula del cáncer o a la célula neoplástica para moverse y metastatizar a sitios distantes en el cuerpo. Hasta ahora hemos cubierto 8 sellos distintivos del cáncer y ahora vamos a hablar de la angiogénesis, que es la formación de nuevos vasos sanguíneos. Este proceso es crítico para el crecimiento tumoral mantenido y las subsecuentes metástasis. Discutiremos estas marcas distintivas en el próximo par de diapositivas. El sello nuevo es la denominada inducción de la angiogénesis. Todas las células tumorales requieren suministro sanguíneo para mantenerse y crecer a un tamaño significativo. Las células neoplásicas son capaces de hacer esto mediante el uso de factores proangiogénicos como el factor de crecimiento del endotelio vascular, también llamado VEGF. En el campo de la investigación sobre el cáncer, esta es la señal para que la célula produzca el crecimiento de las células endoteliales y crear nuevos vasos sanguíneos. Hace un momento hablábamos sobre la ayuda de células inmunológicas en el cáncer para la formación del tumor. Las células inmunológicas infiltrantes como macrófagos pueden secretar el VEGF para producir angiogénesis. La angiogénesis incontrolada permite la expansión del tumor y la invasión local a través del aporte de oxígeno y nutrientes y producción de factores de crecimiento que beneficia a las células tumorales a largo plazo. Aquí vemos el proceso de la angiogénesis. Las células tumorales tienen el núcleo negro y las células normales lo tienen de color azul. Las células tumorales crecen más alejadas del vaso sanguíneo que las células normales, pero como tienen una tasa de crecimiento mayor necesitan más oxígeno y por lo tanto se forman nuevos vasos sanguíneos a partir de los ya existentes que llegan a las células tumorales. Esto puede continuar a medida que el tumor se hace más y más grande. Como este proceso no es natural, estos vasos nuevos están mal hechos y son permeables, lo que implica que la sangre se vierte fuera de estos vasos, pues su pared no está integrada, y por eso se facilita a las células tumorales el llegar tanto dentro como fuera de los vasos, y se facilita también que las células tumorales lleguen a los vasos sanguíneos y linfáticos, lo que es un punto crítico para formar metástasis. Y luego pasamos al sello número 10, la activación de la invasión y de la metástasis. Algunas cosas tienen que ocurrir antes de llegar a la lesión metastásica en algunos tipos de cáncer. Estos pasos se ven aquí. La primera de ellas es que la interacción célula-célula y célula matriz extracelular están alteradas. Los cambios o pérdidas de proteínas estructurales que mantienen las uniones celulares a la matriz extracelular, que son integrinas y otras proteínas de adhesión, con pérdida o mutación de genes supresores que se observan en las lesiones metastásicas. Por lo tanto, hay diferentes tipos de genes supresores, y cuando pierdes estos genes se produce la metástasis. Además, tienes un reclutamiento de células inmunológicas que vimos en puntos anteriores, y finalmente se produce la transición de epitelio a mesénquima, que abreviamos como EMT en inglés, y esto merece que hablemos un poco más. Como puedes ver aquí en la parte izquierda, tenemos células normales cuboidales y estacionarias unidas a la matriz extracelular mediante integrinas y otras proteínas de adhesión molecular, unidas unas a las otras por E-caderinas y otras uniones célula-célula. En la célula neoplásica hay una pérdida de todo esto. Como puedes ver a medida que vas hacia la derecha en la imagen, y puedes ver la ganancia de proteínas mesenquimales. Y después tienes el cambio o pérdida de adhesión mediada por integrinas con la matriz extracelular.
Esto genera que las células se vuelvan más estrechas y que funcionen de forma diferente a las células normales. Por lo tanto, estas células se vuelven más invasivas y empiezan a invadir o mover los tejidos circundantes. Así, hemos cubierto ya 10 sellos distintivos del cáncer. El primero fue la replicación inmortal seguido de inestabilidad genómica. Y la inestabilidad genómica produce una célula hija con mutaciones. Y esta célula genera más células hijas mutadas y acabamos con una secuencia que va desde la hiperplasia, que se convierte en carcinoma in situ y por último en cáncer invasivo, caracterizado por la pérdida de los contactos célula-célula con la matriz extracelular, además del aumento de factores intrínsecos entre las células que causan su movimiento desde su lugar de origen en el órgano a otra parte del mismo. El carcinoma invasivo está resaltado en el cuadro. Ahora vamos a discutir el proceso de la metástasis, que es un proceso largo que nosotros discutiremos profundamente en una sesión aparte. Pero me gustaría resaltar los pasos claves durante la metástasis. La primera etapa es la invasión atravesando la matriz extracelular. Y eso es la invasión del tejido local, que es lo que significa cáncer. Por lo tanto, a medida que las células se vuelven más agresivas y más móviles, pueden ganar propiedades celulares que les permite atravesar la capa protectora de la matriz extracelular, atravesando la matriz celular yendo hacia los vasos neoformados, es decir, la angiogénesis, siendo capaces de llegar más fácilmente al torrente sanguíneo. No es lo mismo movimiento celular e invasión. Piensa que el movimiento sería atravesar una habitación y la invasión sería utilizar el ascensor para bajar al primer nivel si estás en el 9º piso del edificio. Por lo tanto, la invasión otorga un mayor nivel de severidad del cáncer. El próximo paso en la metástasis es la intravasación. Las células cancerosas intravasan hacia las células sanguíneas. Usualmente se abre paso a través de las células endoteliales como se ve en el dibujo. Esto otra vez nos lleva al punto 9, la angiogénesis. Y ahora podemos apreciar cómo el proceso de la angiogénesis puede promover a las células cancerosas o neoplásicas al llegar al torrente sanguíneo de una forma más fácil a través de estos vasos que típicamente están mal hechos y por lo tanto tienen superficie permeable. El siguiente paso para que una célula neoplásica pueda sobrevivir en el cuerpo es que debe ser capaz de aguantar en el torrente sanguíneo, de sobrevivir en el torrente sanguíneo. Por lo tanto, las células cancerosas tienen que ir al sistema venoso, tienen que ser capaces de llegar al corazón y al pulmón, volver al corazón y volver al sistema arterial, donde podría ir a cualquier lugar. Muchas veces la célula tumoral circulante o CTC simplemente se para en los pulmones y nunca entra dentro del sistema arterial. Entonces se puede producir metástasis pulmonar. Durante la transición a través de las circulaciones, las CTC deben de sobrevivir a varios sistemas de destrucción y estrés celular que una célula normal simplemente no sería capaz de soportar. El último paso es la extravasación. Esto es cuando las células salen de la circulación general o del sistema linfático y genera un tumor secundario en órganos distantes. Una vez que una célula cancerosa produce una metástasis, las células que la forman comienzan a presentar sus propios hallmarks del cáncer, resistencia a la muerte celular, alteraciones del sistema inmune, etc. Cuando más grande sea el tumor secundario, más problemas generará. Recapitulando, aquí están todas las etapas del cáncer. La primera que vimos fue la inmortalidad replicativa, que implicaba a los telómeros y a la telomerasa. La segunda fue la inestabilidad genómica, que implica la producción de células hijas que poseen mutaciones genéticas, alteraciones de elecciones. Y estas células son capaces de seguir dividiéndose. La tercera etapa que vimos fue la activación de las señales de supresión de crecimiento. Y la cuarta, la resistencia a la muerte celular, seguido de una proliferación sostenida. Y hemos cubierto las etapas de 1 a 5, que permite el crecimiento tumoral. Otras etapas que hemos discutido son las alteraciones del metabolismo a través del efecto de Warburg,
donde las células cancerosas pueden usar fuentes alternativas de energía. Son capaces de evadir la destrucción mediada por el sistema inmune, como el promover la inflamación mediada por el tumor, utilizándola para su ventaja. Para inducir el movimiento, las células cancerosas son capaces de inducir angiogénesis, así como la inducción de la invasión y metástasis. Estos 10 puntos son los que se discuten o que distinguen a una célula neoplásica de una célula normal. Espero que ahora puedas apreciar cómo una célula cancerosa es muy diferente de una célula normal y además cómo esas etapas pueden hacer que una célula cancerosa pueda sobrevivir y crecer a un huésped perfecto, el cuerpo humano. En la última edición de los Hallmark del cáncer se menciona la plasticidad fenotípica, que es un término que se refiere al fenómeno donde la diferenciación terminal de un tejido se asocia a detención permanente de la proliferación. Este término se ha utilizado debido a la creciente evidencia que indica que las células malignas evaden la diferenciación y desbloquean lo que se conoce como plasticidad fenotípica. Además, el microbioma, ya sabemos que nuestro cuerpo está colonizado por una gran variedad de microorganismos, casi 40 billones de bacterias que viven dentro y sobre nosotros. Ahora se aprecia su profunda contribución a la salud y enfermedades humanas. Por ejemplo, los investigadores han descubierto que algunos de estos microorganismos pueden ejercer efectos protectores o perjudiciales sobre el desarrollo, la progresión y la respuesta al tratamiento del cáncer. La reprogramación epigenética no mutacional se refiere al hecho de que los cambios globales en el panorama epigenético se reconocen como una característica común de muchos tipos de cáncer, reproduciendo lo que sucede durante la embriogénesis y el desarrollo normales. Las células cancerosas pueden reprogramar un gran número de redes de regulación de genes para alterar la expresión de genes y favorecer la adquisición de capacidades distintivas. Así llegamos al final de esta lección. Espero que te haya dado una buena comprensión de los fundamentos de la genética para comprender mejor el resto de la serie de lecciones de introducción a la biología del cáncer. Más adelante, nuevas lecciones incluirán la forma en que las células tumorales metastatizan, además de técnicas de imágenes, diagnósticos y la forma en que se tipifica el cáncer. Muchacho, espero que esta lección sea de tu completo aprovechamiento.